El aeropuerto de Ezeiza es uno de esos lugares donde todo se mezcla. El miedo, la alegría y la despedida. Y una pregunta que me inquieta desde siempre. ¿Qué busca el que se va? Siempre tuve la idea de viajar por el mundo, siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Yo que de chiquito jugaba al fútbol, en algún momento soñé con poder viajar en el mundo a través del fútbol. Cuando uno crece y ahorrás, te das cuenta que podés hacerlo también. A principios del 2024 fue que yo tomé la decisión de que ya era momento de hacer el viaje, también por una cuestión de la edad, de poder tener un cuerpo y una mentalidad que me permita afrontar lo que sea que me toque afrontar. Esa decisión despertó en mí el deseo de acompañarlo, de registrar con mi cámara qué siente quien mira. ¿Qué sienten quienes ya migraron? ¿Y qué significa partir? A fines de enero, en pleno verano, nos sentamos a charlar, a mostrarnos frente a la cámara, a compartir nuestras expectativas y a empezar a soñar con la aventura que nos esperaba. Hoy en día que estoy abriéndome a esta nueva experiencia, a este nuevo mundo, poder encontrar lo que me guste. Me gusta mucho esta idea de que sea una búsqueda completa de mí mismo, tanto en la posibilidad de establecerme en otro lugar, pero también como en la posibilidad de encontrar algo que guste, que apasione. En ese sentido, el viaje tiene también para mí ese sazón, ese condimento de enriquecimiento interno, propio. No sé si particularmente por la pandemia, pero un poco tuvo ese clic de que la vida es efímera y las cosas se acaban. Lamentablemente conocí gente que se fue del plano joven y quizás quedaron cosas por hacer, o uno pasa su vida en estudiar y trabajar, y en qué momento tenés para disfrutar y encontrar lo que te apasiona. Cuando uno empieza con los preparativos de me voy a ir en tal fecha o cómo me voy a ir, y uno quiere ir con todas las herramientas posibles, pero al final nunca estás completamente listo para hacer el viaje. De España tengo allegados y experiencia de gente que está allá. Por ejemplo, tengo mi familia, no los conozco en lo que es en persona, nos conocemos a través de llamados telefónicos o a través de historias, que sí, mi abuela sí está en contacto, mi mamá también sí, un poco más en contacto, pero bueno, yo ya tengo tíos abuelos, tengo primos lejanos que son de la zona de la parte norte de España, lo que es Santander. Bueno, ¿dónde te gustaría vivir a vos? Hoy podés elegir dónde vivir. Por ejemplo, desde mi perspectiva, a mí no me gusta la ciudad, me gusta más la costa, me gustan las playas. En algún momento me imaginé acá viviendo en la costa argentina. Bueno, y ese consejo que también me dieron las personas que están allá, de aprovechar para ver dónde querés vivir. No te encasilles con un solo lugar, aprovechá que estás en un momento de cambio. Estas primeras semanas de recorrer, que yo particularmente lo voy a usar como un punto de estrategia de conocer lugares y ir preguntando los trabajos. Uno podría establecerse en ciudades tales como Barcelona, como Madrid, que son más fáciles de conseguir trabajo, pero no es quizás lo que quiero. Cuando llegue allá lo descubriré, porque acá no tuve la posibilidad de irme a vivir a Córdoba o irme a vivir a San Luis. Los hechos, lo que uno va haciendo que las cosas tomen realidad. La vivienda, ahora estoy en lo de mis viejos porque ya me voy de viaje, entonces no estoy alquilando en ningún lugar. En el trabajo, que ya estoy planteando la situación del viaje. Bueno, yo tengo un auto, entonces estoy viendo la posibilidad de venderlo. Todos esos puntos me van acercando más al viaje y me van alejando de acá. Entonces cuesta hacer estas cosas porque es darle realidad al ya no estar acá. Y como uno todavía está acá, es como que empieza esa tristeza de irte, de perder lo que uno tiene acá. Pero bueno, es parte del viaje. O sea, el viaje está compuesto de alegría y de tristeza y de cosas que se dejan y cosas que se ganan. Cuesta un poco estos inicios, por eso para mí
se hizo fundamental tu acompañamiento, porque me empujás mucho a llevarlo adelante, porque es difícil dejar todo e irse. Entonces estoy como un poco dependiendo de tus empujes y me ayudan muchísimo por este sentido. Es como que en algún momento está ese inconsciente de dejas todo lo que tenés. Pero bueno, es lo que uno quiere, por eso a pesar de esa vocecita, uno sigue hacia adelante y lo complementa con la otra voz que es la de vamos, vamos a ganar, vamos allá. Bueno, ¿estás nervioso? Sí, un montón, la verdad que sí. Alto viaje se nos viene, va a estar re lindo y todo lo que vamos a conocer, todos los lugares que vamos a visitar, los lugares que vamos a estar, la gente que vamos a encontrar. La verdad que sí, es como mucha expectativa. Ojalá que esté hermoso y seguro va a salir genial, pero estoy muy nervioso. ¿Y en qué estás pensando antes de subir al avión? Quizás más estoy pensando en el aterrizaje allá, que cómo va a ser, con qué nos vamos a encontrar. No, el viaje tranquilo, lo veo normal, que va a salir todo bien. ¿Te vas con ganas o con cierta nostalgia? Me voy con muchísimas ganas, la verdad, o sea, amo Argentina, amo ser argentino, pero quiero conocer el mundo, creo que todos somos hijos del mundo, no de un país. Creo que es parte de la vida también conocer el mundo y conocer todo, que ojalá se pueda dar, pero bueno, vamos a poco, este es el primer paso. ¿Cómo imaginas tu primer día? No sé, como mirando para todos lados, mirando todos los rascacielos, mirando todo lo que haya para todos lados con ojos de Bambi, con mucha expectativa de todo lo que encuentre. Creo que todo me va a llamar la atención, voy a estar como un nene en una juguetería.